Bueno, nuevamente muy buenos días para los que se acaban de conectar. Mi nombre es María Telles, supervisora del área de operaciones. Les doy la bienvenida nuevamente al seminario en programas Pain Point, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, controles operacionales. Les agradezco primero que todo a todos mantener sus micrófonos apagados. Igualmente en el chat les voy a compartir un link que va a ser el link de asistencia para que se puedan registrar, por favor. Lo voy a estar pasando varias veces. Nos va a estar acompañando en este momento Jenny Alexandra Prieto Duarte, ella es la que nos va a impartir esta charla. Nos va a compartir toda su experiencia porque no solo tiene los conocimientos técnicos, sino también la experiencia ya en campo. Así que esperamos que aprovechen mucho este webinar. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la van anotando y al final vamos a dar un espacio de preguntas. Entonces, no siendo más, quedan en las mejores manos con Jenny. Jenny, son todos tuyos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchas bien, María? Te escucho perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este seminario que ha sido preparado especialmente para ustedes y que esperamos pueda tener la relevancia del caso para sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que muy seguramente algunos de ustedes ya han implementado, otros están en proceso de diseño, otros de mantenimiento y mejora, y tal vez algunos van hasta ahora a iniciar. Entonces, este programa, programas Pain Point, que ahorita al final de esta sesión, nuestro equipo comercial les va a contar un poco más sobre qué son programas Pain Point, pretende precisamente generarles a ustedes herramientas que faciliten la gestión de algunos aspectos que están asociados con la seguridad y salud en el trabajo y que particularmente a veces nos generan desafíos o retos al momento de adoptar estos sistemas de gestión. En especial, hoy vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con controles operacionales. Entonces, como les decía María, pues mi nombre es Jenny Alexandra Prieto, soy ingeniera química, especialista en sistemas de gestión, acreditada como auditor líder HSEQ, y trabajo pues ya hace más de 20 años en el sector productivo, haciendo consultoría, dirigiendo proyectos, formación, auditorías y por supuesto pues estamos acá presentes para poder contribuir a su proceso de formación. ¿Qué contiene nuestra presentación de hoy? Entonces vamos a ver 4 aspectos claves: la estructura de alto nivel desde la norma ISO 45001 versión 2018,
Vamos a hablar un poco sobre la gestión de peligros y riesgos, que es la que nos va a permitir contextualizar el control operacional. Luego vamos a adentrarnos en qué es el control operacional per se y la jerarquización de controles, que es muy importante en relación a esta temática que estamos abordando. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, primero que todo, para los que no conocen, conocer, ¿cierto? Porque muchas veces de pronto hemos escuchado los temas, nos han contado, pero necesitamos profundizar un poco más al respecto y saber exactamente de qué trata eso. Muchas veces consideramos que simplemente es de pronto levantar un registro para poder presentar una evidencia y resulta que el control operacional va un poco más allá. También pretendemos con esto entender, ¿cierto? Porque una cosa es conocer y otra cosa es entender y saber exactamente cuál es el fundamento, cuál es la función, qué pretende precisamente el control operacional en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cuál es su fin último para poder asegurar todo este proceso. Por supuesto, integrar, ¿cierto? Porque cuando nosotros integramos herramientas, cuando nosotros integramos conocimientos, cuando nosotros integramos elementos a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto va a apoyar al mejoramiento continuo, esto va a apoyar a reducir los índices de accidentalidad y enfermedad laboral y, por supuesto, va a facilitar también a que la alta dirección conozca y comprenda y sepan que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo no solamente se queda, digamos, en un tema operativo, sino que requiere también desde la parte estratégica diseñarlo, planificarlo y poderlo establecer de la mejor manera. Y por supuesto, aprender, ¿cierto? Aprender algo nuevo, llevarnos algo nuevo hoy. Esto finalmente es nuestra promesa de valor como SGS Academy para poder contribuir al país y por supuesto a cada una de las organizaciones que ustedes representan. Entonces, la pregunta es, ¿somos conscientes del peligro y de los riesgos? Muy seguramente nos hemos encontrado en la cotidianidad con escenas como estas, ¿cierto? Personas que están cometiendo actos inseguros, que están utilizando las herramientas o la maquinaria de manera inapropiada y que no miden las consecuencias de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este caso, la condición particular es que estamos utilizando una herramienta, una máquina, un equipo inapropiadamente, pero además la persona, siendo consciente que es inapropiado su uso, de todas maneras se sube en el montacargas y se apoya con otro compañero para cometer el acto inseguro. Entonces, ¿esto va a terminar en qué? En que se presente un incidente o un accidente laboral y, por supuesto, esto va a generar unas consecuencias en el corto o en el mediano plazo. O tenemos escenas como estas, ¿cierto? Donde con osadía generamos acciones y pretendemos de pronto solucionar algo sin medir también la probabilidad y las consecuencias que pueda generar esa acción. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos estar observando una persona que está al lado de un tendido eléctrico y que al final no está utilizando elementos de protección personal adecuados, pero tampoco la persona es consciente del daño que podría generar no solamente a sí mismo, sino también a la propiedad. Entonces, esos aspectos también es muy importante tenerlos en cuenta cuando vamos a hablar de control operacional. Y muchas veces también no actuamos solos, ¿cierto? Actuamos en equipo. Personas que de pronto dicen, venga, ayúdeme que necesito hacer esta tarea, necesito hacer esta labor. Y la otra persona lo apoya, ¿cierto? Entonces, en este caso dice, bueno, pues es que es para cortar una simple tablita. Y esa simple tablita puede llevarnos a generar un accidente grave y hasta mortal, ¿cierto? Miren, estamos pasando ahí pareciese como si fuera como una sierra, una pulidora, bueno, una herramienta cortante que puede generar una afectación a la persona. Y adicionalmente, si vemos a la persona que está generando la tarea, también su ubicación, su postura, podría en el corto mediano plazo también generarle afectaciones a la salud y poder ocasionar también enfermedades de carácter laboral.
Y condiciones inseguras como estas, en el día a día también nos acostumbramos a verlas, ¿cierto? Nos rutinizamos, nos acostumbramos, hacemos hechizos. Hechizos me refiero puntualmente a esos arreglos rápidos que hacen algunas personas, donde dicen, no, dejémoslo para después, ese cablecito todavía aguanta un poquito, ¿sí? Y ahí es donde se cometen los daños en las máquinas, donde se presentan los incendios, donde las personas se accidentan y puede generar, por supuesto, una serie de afectaciones que se está generando en el proceso. Por acá Lady Guevara nos pregunta que si se está viendo la presentación. ¿Me confirmas, María, si estamos viendo la presentación, por favor? Sí, Sí, señora, la señora, tengo en está el bien. computador y es del celular y se ve bien. Ah, perfecto. Entonces, Lady, te sugiero que de pronto salgas y vuelvas a ingresar a la sesión para ver si te deja ver la presentación. Perfecto, listo. Quería confirmar que la estuvieran viendo porque yo mostrando imágenes y ustedes imaginándoselas como que tampoco, ¿cierto? Pero bueno, lo logramos y acá estamos viendo las imágenes apropiadamente. Entonces, esta es como una contextualización general de la cotidianidad, de lo que pasa en el día a día. Y miren, una situación como la que estamos viviendo actualmente con el COVID nos está mostrando precisamente cómo hay personas que no miden la magnitud que puede tener el peligro cuando, por ejemplo, no estamos aplicando las medidas de bioseguridad. Entonces, eso genera precisamente afectaciones, situaciones que no nos afectan de manera significativa. Les agradecemos, por favor, silenciar los micrófonos para que no se nos genere ruido ambiental. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, en función de esto, entonces yo les quiero preguntar y me gustaría que escribieran ahí en el chat. ¿Alguna vez te has encontrado en esta situación? Una situación en donde, por ejemplo, trabajamos en una organización, estamos pensando en adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o ya tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las personas no utilizan las herramientas, no hacen lo que se debe hacer. Entonces, esta analogía de las ruedas cuadradas precisamente nos invitan a mirar este tipo de situaciones. Y me gustaría que en el chat me colocaras un número 5, si te ha pasado en algún momento en alguna de las organizaciones donde has trabajado o que asesoras o donde de pronto tú estás implementando, diseñando un sistema de gestión donde confirmas que efectivamente están utilizando las ruedas incorrectas. Entonces, colócame un 5 si te ha pasado en algún momento o colócame un 1 si no te ha pasado, ¿cierto? Entonces, como para saber un poco y sondear acá si les ha sucedido. Bueno, por acá Karen y Gestor SST dicen que sí, que les ha pasado. Y adicionalmente, miren las personas que están al frente, ¿cierto? En esta imagen, la persona que está al frente está teniendo un esfuerzo grandísimo. ¿Quiénes de los que están acá les ha pasado una situación como esas? En donde se esfuerzan por enseñarle a la gente, se esfuerzan por adoptar un sistema de gestión de seguridad, pero las personas no les hacen caso. Bueno, acá se llenó de 5. A todos nos ha pasado, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Yo llevo trabajando en sistemas de gestión 20 años y no puedo desconocer esa situación, ¿cierto? Es una situación real donde las personas muchas veces y perdónenme lo que voy a decir, nos echamos cargas, ¿cierto? Que no nos corresponden porque sencillamente no hemos compartido precisamente esa manera de poder gestionar adecuadamente nuestro sistema de gestión. Y entonces hay algunas personas que están empujando la carreta, otras que la están jalando, ¿cierto? Entonces tenemos personas que nos apoyan, tenemos también detractores y muchas veces eso también nos lleva como a la frustración o nos lleva también a tener equivocaciones. Seguramente también nos ha pasado que a partir de ese mal uso de herramientas o no utilización de herramientas de manera adecuada, se nos empiezan a generar no conformidades. Bueno, algunas que se generan durante la gestión y las podemos resolver,
otras que se dan a través de los incidentes, ¿cierto? Cuando estos se materializan ya sea en accidentes o enfermedad laboral, pues se vuelve aún más grave. Y eso empieza a prender las alertas. Y más grave aún cuando de pronto estamos en una auditoría de tercera parte y preciso nos identificaron un hallazgo por no utilizar las ruedas correctas. Entonces, un poco de esto es para contextualizarlos de lo que vamos a hablar de control operacional, porque el control operacional tiene ese fundamento, ¿sí? Y es poder aprovechar los recursos que tenemos en la organización, infraestructura, todo el tema de equipos, maquinaria, talento humano, tecnología, para poder apoyar y poder respaldar adecuadamente la gestión del sistema. Pero lo más importante en este caso es poder identificar que los controles operacionales, que las medidas de intervención que he adoptado sean las correctas. Porque ¿qué pasaría si yo sigo andando esta carreta con las ruedas cuadradas? Pues corro el riesgo de que colapse, corro el riesgo de que la persona que está al frente sufra una enfermedad laboral por estar jalando la carreta. También tengo el riesgo que las personas que están allí sufran de peligro psicosocial, ¿cierto? Y que se empiecen a materializar una serie de eventos que al final muy seguramente no quisiéramos lidiar con ellos. De esa manera, pues la invitación es a partir de esta situación, ¿qué podemos extraer? ¿Cierto? ¿Qué podemos extraer? Entonces, la carreta de las ruedas cuadradas nos enseña a que podemos hacer de manera sistemática una definición de metodologías que nos faciliten la gestión dentro de nuestras organizaciones y promuevan la toma de conciencia y sobre todo facilite esa interiorización frente a la promoción y la prevención en seguridad y salud para poder asegurar no solamente los objetivos del sistema, sino también aprovechar adecuadamente las cosas que se van dando. Entonces, por supuesto, es muy importante tener en cuenta que cuando no existe un control adecuado sobre las condiciones de trabajo, va a pasar algo, va a pasar algo. En el país se presentan accidentes todos los días, se reportan enfermedades laborales casi también todos los días y eso se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Si bien se ha reducido un poco y los efectos de la pandemia también han hecho que de alguna manera lo cotidiano en las empresas haya cambiado, es también importante resaltar que hoy día todavía hay organizaciones que no son conscientes del cuidado que se debe tener sobre las personas. Y eso pues ¿qué conlleva? Pues que se materialicen los riesgos y aparezcan daños para la salud y por supuesto para la seguridad de las personas que están trabajando. Entonces es ahí donde se busca y se requiere la adopción de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en Colombia el decreto 1072 del 2015 junto con la resolución 312 del 2019 han establecido de manera reglamentaria la adopción de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto desde el año 2017 viene ya promulgado desde el decreto 052 y no se ha generado, digamos, esa conciencia por parte de los empresarios ni las empresas contratantes para poder asegurar este proceso de la mejor manera. Aún seguimos acostumbrándonos a lo que pasa en el día a día. La pandemia nos ha apoyado un poco a que esa toma de conciencia cambie. Las empresas hoy día se están preocupando aún más por asegurar precisamente los controles y minimizar los riesgos que se puedan presentar. Pero miren que tuvo que pasar una pandemia para que ese tipo de cosas se presente. Y eso no debería ser así, ¿cierto? Recordemos que uno de los aspectos claves acá también es la normatividad. Ya les he hablado de dos normas reglamentarias, pero también tenemos normas voluntarias como la norma ISO 45001 versión 2018, que es una norma voluntaria, que es una norma que sucede a la norma OSAS 18001 y que está en todo su furor en estos momentos y las empresas están adoptándola de manera significativa. Y por supuesto, esta normatividad va a facilitar que se regulen las condiciones de seguridad y salud del trabajo en las empresas, porque muchas veces no queremos, digamos, asumirlo, como lo digo, de manera voluntaria, sino infortunadamente
digamos, el gobierno ha tenido que adoptar medidas para asegurar que las empresas cumplen. Hace un par de días veía por ahí en un programa unos casos de accidentes laborales en algunas organizaciones de gran prestigio, donde efectivamente nos damos cuenta que no pasa nada frente a ciertas situaciones. Siguen sucediendo los accidentes, personas que todavía no se les paga su seguridad social integral, las personas en sí mismas tampoco generan buenas prácticas de autocuidado y eso conlleva a que precisamente se vuelvan más rigurosas las normas legales para poder asegurar que eso se dé. No debería ser así porque acá prima un principio, es el de conservación, ¿cierto? Ese principio prima por encima de cualquier cosa, pero infortunadamente las personas y algunas empresas no lo están haciendo. Entonces, la invitación es a empezar a promover esa toma de conciencia. ¿Y qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que he mencionado? Pues sencillamente lo descompuse como en sus partes básicas para que entendamos como cada aspecto. Primero entendamos qué es un sistema. Entonces, el sistema tiene que ver con esa interrelación mutua entre elementos que componen un todo para lograr los objetivos. Es claro, a través de esta imagen que les he colocado ahí en la presentación, que si alguno de esos engranajes se daña, se separa, ¿sí? O colapsa, automáticamente lo que va a conllevar el funcionamiento de esos piñones no se va a lograr, ¿cierto? No se va a lograr. Y ahí es cuando hablamos de sistema. Y así funcionan las organizaciones. Si hay alguna parte de la organización que no está funcionando bien o que no se está articulando o integrando bien, automáticamente puede generar afectaciones. Cuando hablamos de gestión, hacemos Sí, referencia ¿a qué se debe que me salga error en el correo si es el mismo correo de siempre? disculpen, ¿tienen un micrófono abierto? Les agradezco, por favor, cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, claro, el sistema sin gestión, pues no va a funcionar. Por eso miren que ahí tengo un par de muchachos trabajando en esos engranajes para poder lograr los objetivos. Y la gestión entonces tiene que ver con dirigir y controlar. ¿Para qué? Para asegurar que a través de una serie de acciones, de estrategias, se logren los objetivos previstos del sistema. Entonces, por eso he colocado un tablero de ajedrez, simulando que estas fichas son las que me van a permitir como diseñar esas acciones, esas estrategias, esas tácticas que requiero para poder lograr los objetivos del sistema. Entonces, miren, el alcance que tiene el sistema de gestión va mucho más allá y por tanto cuando hago ese compromiso o esa promesa desde la alta dirección a través de la organización y a cada una de sus partes interesadas, por supuesto la responsabilidad frente al control se vuelve más alta. Y la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Pues es una disciplina cuyos objetivos busca principalmente tres aspectos claves. La primera, prevenir enfermedades laborales y accidentes laborales. ¿Y esa prevención cómo se da? Primero, identificando y reconociendo las condiciones laborales de mi empresa, cómo estamos en mi ambiente laboral. Y de acuerdo con eso, se hace toda una identificación de peligros, una evaluación y valoración de riesgos para poder prevenir que a partir de esos peligros y riesgos identificados yo pueda adoptar controles y poder minimizar esos riesgos. También un segundo objetivo es la promoción de la salud, ¿cierto? Entonces, claro, una cosa es prevenir desde las condiciones laborales y otra cosa es motivar a las personas para que generen autocuidado, para que también a partir de su cuidado de la salud puedan generar estilos de vida saludable, aseguren también una calidad de vida diferente en función de ciertos aspectos que tal vez tienen que trabajar o mejorar en sus hábitos cotidianos. Y tercero, tenemos el bienestar. Entonces, el bienestar sería tres: físico, mental y social. Les agradezco por favor cerrar los micrófonos porque es que se alcanza a escuchar el ruido y tal vez no me alcancen a escuchar. Muchas gracias. María, ¿tú estás viendo mi imagen? Es que Fanny nos dice que no se ve la imagen. Sí, señora, te la veo por computador y por celular.
Perfecto. Por acá están preguntando que si las memorias de la capacitación las compartiremos. Creo que les llegará un link, ¿cierto? ¿Verdad? En el link que les estoy compartiendo en el chat, registran sus datos y le enviamos la grabación de la sesión. Perfecto. Entonces ahí vamos resolviendo las inquietudes una a la vez. Bueno, muy bien. Y el tercer objetivo, pues, es el bienestar físico, mental y social. Claro, de esto debe haber una contribución. Las personas nos debemos ver beneficiadas sobre esto. Y los primeros que vamos a agradecer el poder adoptar adecuadamente un sistema de gestión somos las personas que trabajamos en una organización. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que por supuesto haya un compromiso de la alta dirección, un compromiso de los trabajadores y por supuesto que el sistema de gestión se armonice. Entonces, cuando cogemos todo esto que les acabo de mostrar y lo articulamos al sistema y lo articulamos a la gestión, es lo que va a permitir que se asegure algunos aspectos claves como lo que vamos a ver a continuación. Y es que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al final se convierte, como hablábamos ahorita el tema de los piñoncitos, en un proceso lógico y por etapas, que se puede trabajar a partir del ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar, donde vamos diseñando el sistema, implementamos las acciones, los controles, luego verificamos que se estén cumpliendo todas esas acciones y todas esas medidas que nos hemos comprometido respecto a lo que hemos planeado, y se tomarán aquellas acciones, para eso es el actuar, cuando vemos desviaciones o cuando hay cosas que de pronto requieren ser mejoradas. ¿Para qué? Para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan estar asociadas a la gestión de la organización. Entonces, en este slide se resume la definición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recuerden, sistema tiene que ver con la interacción de elementos para logro de objetivos, gestión tiene que ver con dirigir y controlar, y seguridad y salud en el trabajo tiene que ver con tres objetivos: la prevención, la promoción en salud y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. ¿Y por qué implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, pues hay unas condiciones de trabajo, ya lo hemos mencionado, y esas condiciones de trabajo son susceptibles a ser mejoradas y a ser controladas. ¿Para qué? Para minimizar accidentes de trabajo, para minimizar enfermedades laborales y para minimizar daños materiales. O, mejor aún, evitarlos, ¿cierto? Yo he dicho minimizar, pero también, digamos, el sueño genuino de todos los que trabajan en sistemas de gestión es ojalá evitarlos, ¿cierto? Evitarlos. Entonces, la norma ISO 45001, que es una norma internacional, es una norma certificable, incluye los requisitos mínimos para la adopción de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene como propósito tres frentes. El primero, permitir que una organización garantice unas condiciones laborales seguras y saludables. Entonces, miren que la responsabilidad directa la tiene la organización a través de la alta dirección y, por supuesto, de los trabajadores. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces se tiene la idea de que los sistemas de gestión son para las empresas únicamente, pero resulta que quien vive, quien define y quien asegura que un sistema de gestión realmente se consolide bajo su propósito fundamental, que es reducir o anticiparnos al riesgo, es precisamente el trabajador. Entonces, el trabajador es importante que se alinee a esto. Segundo, fundamental es contribuir a la prevención de los daños y el deterioro de la salud. ¿Por qué? Porque, claro, las personas van a tener unos niveles de exposición. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus actividades, de acuerdo a sus tareas, de acuerdo a sus funciones. Y en ese sentido, también fijar controles operacionales que estén asociados a ese aspecto nos va a permitir reducir cualquier situación de riesgo que pueda conllevar a incidentes, accidentes o enfermedad laboral. Y tercero, mejorar de manera proactiva su desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Claro, los sistemas de gestión son dinámicos, no son estáticos. Eso
sugiere precisamente que las medidas que se van adoptando también hay que irlas actualizando, hay que irlas mejorando y por qué no cambiarlas de acuerdo a las nuevas buenas prácticas que se presenten, a las situaciones que se vayan dando y a todo eso que se va presentando en función de cualquier situación que se vaya dando no solamente en la organización, sino también por condiciones del mercado o por tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, esta norma 45001 tiene una particularidad que probablemente algunos de ustedes ya conocen, otros no, y es que está configurada de acuerdo con la estructura de alto nivel de la ISO. Resulta que la organización ISO ya hace varios años toma la decisión de establecer una metodología única para la configuración de sus normas. Entonces, esta metodología permite hacer de la estructura de la norma que ésta sea mucho más organizada, mucho más comprensible y que facilite estandarizar las normas que puedan ser comprendidas de manera más sencilla y su aplicación sea mucho más eficiente. Adicionalmente, esto va a facilitar también la armonización entre sistemas de gestión. De tal suerte que si yo ya tengo un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión ambiental, lo voy a poder integrar fácilmente con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dado que sus numerales principales, que es como lo tengo acá proyectado en la pantalla, son idénticos para todas las normas, ¿cierto? ¿Dónde radican las diferencias? En los contenidos internos de las normas. Digamos, ese sería como el fundamento. Y la estructura de alto nivel, ¿qué aspectos principales tiene? Entonces, ustedes van a encontrar una parte introductoria y van a tener 3 numerales, que es el 1, 2 y 3, como con una información preliminar, donde está el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones. A partir del numeral 4, se encuentran los numerales que son adoptados para diseñar el sistema, que adicionalmente son auditables y que se pueden certificar si es que la empresa ha tomado la decisión de acceder al reconocimiento por certificación de la norma ISO 45001. Entonces, para simplemente hacerles como un recuento muy rápido, en el planificar pues se encuentran los requisitos asociados al contexto de la organización, al liderazgo y participación de los trabajadores y planificación. Acá es donde se diseña, donde se establece la estrategia, donde se coinciden las necesidades y expectativas de las partes interesadas, donde se establece también el compromiso de la alta dirección, los roles, responsabilidades y autoridades, y por supuesto se hace principalmente la definición de una política y objetivos que es como el norte, digamos, que nos va a permitir poder definir cuáles son esos riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el numeral 6, ustedes van a encontrar puntualmente que allí se hace la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Allí lo van a encontrar, ¿cierto? Entonces, es muy importante revisar ese numeral cuando vayamos a hablar de control operacional. Luego vienen los requisitos del hacer. Entonces acá vamos a encontrar el numeral 7 apoyo, que tiene que ver con todo el soporte, con los recursos, con todo lo que se necesita para que el sistema funcione adecuadamente. Llámese recursos financieros, talento humano, maquinaria, equipos, tecnología, infraestructura, todo lo que se necesite. El numeral 8 es el numeral de operación y lo he resaltado en rojo porque es ahí donde se encuentra todo el tema de control operacional principalmente. Sin embargo, hago una aclaración y en toda la norma hay controles, ¿sí? Hay controles, es decir que no es única y exclusivamente el numeral 8. Lo que pasa es que en el numeral 8 es donde hay la mayor concentración de controles, dado que allí encontramos el numeral 8.1, planificación y control operacional. El numeral 9 es la evaluación del desempeño. Entonces, como les decía hace un rato, pues claro, necesitamos verificar y confirmar si el sistema verdaderamente está funcionando adecuadamente. Si lo que hemos planeado en relación con lo que estamos haciendo está coincidente, si se relacionan, o si hay algo que esté desviado y que necesitemos ajustarlo. Y si es esto último, para eso es el numeral 10. Entonces, en mejora, ustedes van a encontrar todo lo relacionado con no conformidades, incidentes, que para esta norma internacional los incidentes incluyen los incidentes, los accidentes de trabajo y la enfermedad laboral.
Y también todo lo que tiene que ver con las acciones correctivas y las acciones de mejora. ¿En función de qué? Acción correctiva para resolver o solucionar aquellos aspectos que se volvieron no conformes, y las acciones de mejora para promover el desarrollo organizacional, aprovechar las buenas prácticas y poder ir generando un desarrollo para la organización que al final conlleve un desarrollo hacia niveles de madurez importantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como ya lo he anunciado antes, la estructura de alto nivel en el numeral 6 nos habla de la identificación de peligros y los riesgos. Y por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es un peligro, ¿sí? Que sepamos qué es un peligro. Entonces, acá hice un ejemplo con la situación actual. El peligro, entonces, se divide en 3 aspectos claves. El primero, el peligro es una fuente, pero también podría ser una situación o podría ser un acto. Entonces, en este caso, para el caso de todo el tema que está sucediendo con el COVID-19, la fuente principal en este caso es el virus, ¿cierto? El virus es el que nos está generando, es el peligro, ¿cierto? La situación de peligro es, por ejemplo, como lo estamos viendo en la imagen, una infraestructura que no tiene las condiciones adecuadas y ese peligro, esa situación podría generar riesgos. Y el acto es cuando ya involucramos a las personas, ¿cierto? Entonces la persona es la que está asociada a que el peligro se convierta en riesgo, ¿cierto? Y se termine materializando. En ese sentido, estos 3 aspectos cuando se combinan, pues son supremamente peligrosos. Entonces, imagínate, no te pones el tapabocas, pero tampoco tienes condiciones adecuadas en tu lugar de trabajo y sabes que está latente el agente factor biológico, que en este caso es el virus, pues automáticamente se va a generar algo. Entonces, cuando estos aspectos se combinan o se presentan de manera individual, pueden causar daño en la salud de los trabajadores, daño a la propiedad o al ambiente de trabajo o una combinación de estos. Esa sería la definición puntual de lo que es el peligro. ¿Y qué es el riesgo? Entonces el riesgo ya tiene que ver con la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o la exposición. En este caso particular, pues el riesgo más alto que tenemos con el virus es la muerte, ¿cierto? O que las personas se enfermen, como en el caso de la persona que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto. Les agradezco, por favor, si cerramos los micrófonos, gracias. Se nos está metiendo como un ruido ambiental, no nos deja escuchar bien. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, ojo y oído acá. Peligro es la fuente, la situación o el acto, ¿cierto? Y el riesgo es la combinación entre la probabilidad que ocurra un evento y la severidad que se genera a partir de una lesión, las consecuencias, ¿cierto? Entonces, esa sería la situación. Entonces, el peligro tiene que ver mucho con relaciones de causa-efecto, ¿no? O sea, el efecto al final lleva consigo unas consecuencias. Entonces, para eso, vamos a ver un video a continuación, simplemente a manera de reflexión de lo que acabamos de decir. Entonces voy a proyectarlo a continuación para que lo podamos ver y seguir con nuestra presentación. Entonces ahí vimos un claro ejemplo de lo que son peligros y lo que son riesgos. Entonces, para poder entender mucho mejor este aspecto, ¿cierto? Muy importante,
que tomemos como referencia la norma GTC 45, por ejemplo. Entonces, en el caso del video veíamos, por ejemplo, situaciones donde habían actos y condiciones inseguras. Por ejemplo, la persona que iba a cambiar la bombilla no se percató que el sitio donde se estaba presentando, donde iba a hacer ese cambio a la bombilla, tenía un problema eléctrico, ¿cierto? Un problema eléctrico. O sea, en este caso el peligro es el peligro eléctrico, que corresponde a una condición de seguridad. ¿Y cuál es el riesgo en este caso? La persona que se electrocuta, la persona que tiene de pronto amputaciones por consecuencia también de la electrocución o que pueda generar la muerte. ¿Listo? Entonces, ahí es donde podemos encontrar las relaciones y las diferencias entre peligro y riesgo. Entonces, la GTC 45 tiene una clasificación que a mi manera de ver es muy fácil de entender y dos, es un método ya probado. Entonces, una de las recomendaciones que les hacemos es poder utilizar esta herramienta. Igual, si ustedes consideran que hay otros peligros que deberían ser incluidos, con toda libertad se puede hacer. Entonces tenemos lo que es el peligro biológico, donde tenemos pues su subclasificación de diferentes agentes, ¿cierto? Asociados al peligro biológico, como virus, bacterias, hongos, entre otros. Tenemos el peligro físico, como es el caso del ruido, la iluminación, las temperaturas, la presión atmosférica, entre otros. El peligro químico, como son los polvos, las fibras, los líquidos, los gases. El peligro psicosocial, por ejemplo, ahorita con estos temas de cuarentena es uno de los peligros que se ha activado, ¿cierto? Por el tema del trabajo remoto, por el tema de mantenernos mucho tiempo encerrados, se ha activado este peligro. Entonces acá tiene que ver con la gestión organizacional, características del trabajo, del grupo poblacional, etcétera. Los peligros biomecánicos que están asociados al tema de la ergonomía, a la postura, a la manipulación manual de cargas. Las condiciones de seguridad, como es el caso del peligro eléctrico, el peligro mecánico, tecnológico, accidentes de tránsito, y por supuesto los fenómenos naturales que son los que no podemos ver, ¿cierto? Tan de cerca, ellos nos pueden sorprender en cualquier momento, donde tenemos los sismos, terremoto, vendaval e inundación. Muy importante que ustedes tengan en cuenta que la GTC 45, además de tener esta tabla de peligros, también define toda una metodología para la identificación, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. Por eso es clave que ojalá la puedan revisar y que la puedan integrar a sus sistemas de gestión, porque eso les va a ayudar también a organizarse. Digamos, es el método más, voy a decirlo en estos términos, popular y que tiene muy buena acogida precisamente por que ya es un método probado, reconocido y que facilita también el desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y a partir de acá, pues por supuesto hay que gestionar esos peligros y riesgos. Entonces, como veíamos ahorita en el video, pues hay unas personas que están haciendo sus actividades, ¿cierto? Desarrollando sus tareas, pero necesitan también que, que la organización se preocupe por desarrollar las actividades que considere necesario para poder asegurar que esas disposiciones sean efectivas en función de unas medidas de intervención. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Una identificación. ¿Identificación de qué? De los peligros. Y esa identificación de los peligros, y en esta norma particularmente, tiene, digamos, una mención muy fuerte en el tema de la consulta y la participación. Hagámoslo con las personas que están en la labor, que están trabajando en estas actividades, porque eso va a permitir facilitar el desarrollo de la construcción de controles, ¿sí? Ellos mismos son los que nos pueden dar las recomendaciones de cómo podría ser un buen control. Entonces, la identificación hay que hacerlo de manera participativa, colaborativa, a través de entrevistas, tome fotografías si es posible, y hágalo de manera minuciosa para que al momento de definir las medidas de prevención se haga de buena manera. También muy importante establecer todo lo que tiene que ver con la evaluación de los riesgos asociados a los peligros identificados. Valorar esos riesgos, claro.
nosotros identificamos peligros, evaluamos los riesgos, pero su valoración puede ser diferente en función de los controles existentes, ya sea en la fuente, en el medio o en el individuo. Esos controles son los que van a apoyar a prevenir precisamente las situaciones de riesgo. Y la valoración es el que nos va a determinar el grado de aceptabilidad o tolerancia de ese riesgo en relación al peligro identificado. Por supuesto, el paso a seguir es los controles, ¿sí? Entonces, esos controles van a apoyar a que se prevengan los daños en la salud de los trabajadores y o contratistas y en los equipos y en las instalaciones. Y, por supuesto, ese control debe asegurarse de manera sistemática y sistémica. Cuando me refiero de forma sistemática y sistémica, es que hay que diseñarlos, hay que hacerlos a la medida de mi organización. Por eso hay que tener cuidado en algunos procesos de consultoría donde se presentan que cortan y pegan y no se, digamos, interioriza o se modela de acuerdo a la intención particular de la organización, que sea la medida, que extraiga el ADN de la organización. Esos controles deberían estar asociados y organizados así. Por supuesto, también es muy importante tener en cuenta que los controles deben ser implementados. ¿Y quiénes los implementan? Pues los trabajadores. Por eso también la invitación es a apoyarse en ellos, para que sean ellos los que den las ideas de cuáles podrían ser los mejores controles para poder asegurar el proceso. Y acá entonces viene algo muy importante en relación a ese contexto que les acabo de dar. Y es, ¿sabías que aproximadamente el 30% de las no conformidades en total que se levantan en las auditorías de tercera parte, y este es un dato particular de SGS, son a causa de falta de control operacional? Digamos que hay ausencia o que los controles no son suficientes o que no son pertinentes, ¿cierto? Porque se pueden dar esas, ausentes, no pertinentes, no suficientes o no efectivos, que puede ser que sí tengo el control, pero no funciona, ¿ya? Y esto ha llevado precisamente a que pues se vea la necesidad también de generarles herramientas a ustedes para poder afianzar el tema del control operacional. Pero como ven, primero tengo que aprender qué es el peligro y el riesgo, porque si no comprendo bien la fuente del problema, pues no voy a poder diseñar controles que sean adecuados a ese firme propósito. ¿Y qué es al final ese control operacional? Pues el control operacional es ese proceso por el cual se identifican aquellas operaciones y actividades donde se pueden aplicar medidas de control. Y esto pues va a influenciar de manera significativa a que esos peligros y riesgos identificados se mitiguen, se prevengan, se eliminen y lo más importante pues que se controlen. Y por supuesto, esto va a ayudar también a planificar actividades que se desarrollen bajo condiciones controladas y específicas para poder asegurar todo el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, he colocado una frase acá que me llamó muchísimo la atención de Peter Drucker, que es uno de los gurús en temas de gestión, que dice, la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Entonces, traigo a colación esta frase, ¿por qué? Porque yo puedo tener sistema de gestión e incluso lo puedo tener certificado, pero no necesariamente el que tenga el sistema y que lo tenga certificado me asegura que los controles estén funcionando bien. Entonces, en casos de empresas donde tienen índices de accidentalidad altísimo, de enfermedades laborales y donde se presenta una serie de situaciones que conllevan precisamente a generar problemáticas de manera importante en función precisamente de esos aspectos que se vienen presentando en las organizaciones. Entonces, por eso es muy importante saber exactamente cuál es la fuente del problema para poder establecer unos controles pertinentes y ajustados a la realidad de esas problemáticas. ¿Dónde podemos encontrar principalmente entonces el tema de control operacional? Entonces ya se los había anunciado hace un instante y es en el numeral 8, operación,
en el subnumeral 8.1, planificación y control operacional. Esa planificación y control operacional tiene que ver precisamente con la manera como yo voy a hacer intervención para poder eliminar peligros y reducir riesgos para la SST. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que esos peligros y riesgos fueron los que identifiqué por allá en el numeral 6, ¿cierto? Y también integra dos componentes adicionales que son la gestión del cambio y las compras. ¿Por qué? Porque resulta que, miren, nuevamente vuelvo y pongo el ejemplo con el COVID. Hasta hace un año larguito, las empresas todas funcionaban de manera presencial. Habían algunas que ya tenían la modalidad de teletrabajo, pero nunca se pensó en un trabajo remoto o en un trabajo o en un teletrabajo. Teletrabajo ya era formal, digamos, desde la legislación, pero el trabajo remoto no. Surge el tema de las cuarentenas y automáticamente las empresas se ven obligadas a trasladar a las personas a sus casas. Eso significa que la exposición al riesgo ahora la están llevando a sus casas. Y por lo tanto, ahí era muy importante haber hecho gestión del cambio. Miren que la norma ISO 45001 lo integra. El decreto 1072 también tiene un requisito asociado de gestión del cambio. ¿Y para qué? Para que de manera sistemática se pueda organizar y se pueda saber qué acciones necesitamos tomar para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos y por lo tanto también determinar cuáles son esas medidas que se requieren para reducir el grado de exposición del trabajador y facilitarle pues las herramientas, que se tengan los controles que permitan asegurar un adecuado proceso de gestión en la seguridad y salud del trabajo. Y por lo tanto, el tema de compras. ¿Y el tema de compras por qué? Porque ya hemos mencionado que los contratistas también hacen parte del control operacional. No es solamente los trabajadores directos, también los contratistas. Y acá nosotros necesitamos decirle también a ellos, miren, las condiciones de trabajo acá son estas, los peligros a los que estamos expuestos son estos y los riesgos que se podrían generar son estos. Normalmente eso se podría trabajar en los términos y condiciones de los contratos y también se podría establecer mecanismos frente a la responsabilidad, porque acá hay responsabilidades de carácter solidario, lo cual conlleva a que sí o sí necesitamos trabajar de la mano y poder asegurar el proceso que estamos desarrollando. Entonces, muy importante asegurar que todo lo que se requiera, digamos, en función del proceso de desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se puede hacer de la manera más organizada, pero sobre todo que esos controles realmente le generen valor a la organización. Entonces acá quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes y vamos a utilizar nuevamente el chat. Con esta imagen y con base en lo que acabamos de ver del peligro y el riesgo, me gustaría que me escribieran en el chat frente a esta situación que estamos viendo acá en esta diapositiva, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Entonces, me gustaría leerlos ahí en el chat. Sean bien creativos, me gustaría que fueran bien creativos. ¿Cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Entonces, a ver, miren la imagen, analícenla, cuál es el peligro en esa situación y cuál podría ser el riesgo. Entonces recuerden que para interactuar conmigo lo pueden hacer ahí a través del chat. Entonces para que puedan ir escribiendo ahí gradualmente para poder interactuar y que podamos de paso también poderles contribuir un poco sobre estos aspectos. Entonces muy bien, estamos acá. Bueno, hoy hay bastantes personas acá acompañándonos. Qué bueno que se den la oportunidad de esos espacios de formación súper importantes en este día a día. Bueno, Roberto dice que el dragón es el peligro. Jorge dice el peligro es el dragón y el riesgo es alto de que el dragón lo queme. Gestor SST dice que el peligro es el dragón. Karen dice el peligro es el dragón y el riesgo es acercarse. Roberto nos dice el riesgo es que se acerque y que lo queme. Nayibe dice el peligro es el dragón y el riesgo es el fuego. Pero Felipe nos dice el dragón es el peligro, el riesgo es que se lo coma. Bueno, Hanner Alberto dice el fuego.
Bueno, el fuego sería que el peligro o el riesgo Hanner. Allí dice que puede quemarlo, gestor SST, el riesgo que lo lastime. Fanny dice, el dragón es el dragón y el riesgo es que lo queme. Ah, bueno, el dragón es el dragón, clarísimo. Fanny, el dragón es el dragón. Luz Nelly dice, peligro es el dragón y el riesgo que lo queme. Muy bien, bueno, muy bien. Ustedes se fueron por el lado del fuego, que ya me salieron con peligro biológico también. Bueno, muy bien, muy bien. Efectivamente, efectivamente. Entonces, acá hay situaciones que podemos hacer con el dragón. Entonces, efectivamente, el peligro en este caso es el dragón, ¿cierto? Es el dragón. Y el dragón puede generarme diferentes situaciones, ¿cierto? Uno, quemarme con el fuego, otra, rasguñarme o transmitirme de pronto alguna enfermedad, ¿cierto? Esas podrían ser las posibilidades de peligro si yo lo quisiera describir, ¿cierto? Y el riesgo, pues ya serían esas situaciones asociadas a alguno de los peligros. Por ejemplo, en el caso del que ustedes mencionaban, si el peligro en este caso está asociado directamente al fuego, pues el riesgo van a ser las quemaduras generadas en caso tal de que este señor que está acá se acerque al dragón. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de controles podríamos tener? Entonces, vamos a mirar varios. El primer control que podríamos tener es, bueno, este dragón me está generando problemas. Entonces, lo que voy a hacer es eliminarlo, ¿cierto? Ese sería como el más cruel para este ejemplo, ¿cierto? Pero para el ejemplo me sirve para poderles orientar un poco sobre lo que es el fundamento del control operacional. Entonces, claro, vamos a eliminar el dragón, es decir, la fuente del peligro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían tres aspectos? La fuente, la situación y el acto. Yo puedo atacar cualquiera de los tres. Puedo atacar la fuente, puedo atacar la situación o puedo atacar el acto, ¿cierto? Para este caso, para la fuente sería la eliminación. Claro que ahí se ve un poco cruel, el pobre dragón quedó ahí tendido sobre el suelo, ¿cierto? Después de que esta persona le lanzó la flecha. Entonces, eliminó el peligro, ya no tiene problema de que lo vaya a quemar. El segundo, ¿cierto? Sustitución. Entonces, la sustitución consiste precisamente en disminuir la probabilidad o la consecuencia asociada al peligro, ¿cierto? Entonces, en este caso, este señor decía, oiga, pero es que yo quiero tener una mascota, puede ser que no sea el dragón, pero quiero tener una mascota. Entonces, lo que hizo fue comprarse un tierno gatito que no bota fuego, sí puede generarle rasguños y transmisión de enfermedades tal vez, pero está eliminando la situación que le afectaba principalmente, que era el fuego. Entonces dijo, vamos a sustituir el animalito. Entonces me estoy yendo a la situación, ¿cierto? La situación era que lo quemara con el fuego. Luego entonces dijo, bueno, pero tengo otra opción, es que me da a pesar con el dragón. Y si me lo quedo, bueno, voy a quedarme el dragón, pero necesito establecer unos controles de ingeniería. Es decir, me estoy yendo a la situación, sigo yéndome a la situación, ¿cierto? Porque digo, no, me lo quiero quedar, definitivamente me quiero quedar ese dragón, es que es muy tierno y me da pesar matarlo y me da pesar cambiarlo. Entonces deciden hacerle una jaula, ¿cierto? Hacerle una jaula para controlar la situación, que es uno de los aspectos del peligro. Entonces hace esta jaula y esto es lo que se conoce como control de ingeniería. Control de ingeniería, que sería otro de los tipos de controles operacionales. Y bueno, dice, bueno, yo creo que voy a tener que aprender a lidiar con este peligro, entonces yo como que mejor me voy a capacitar o mejor voy a empezar a armar algunos procedimientos para mirar cómo puedo adiestrar o cómo puedo hacer para que este dragón no me vaya a lastimar. Entonces voy a implementar algunos controles de carácter administrativo. Esos controles administrativos pueden ir a la situación o pueden ir al acto. ¿Se acuerdan que era fuente, situación y acto? El acto tiene que ver con la persona, la situación con el entorno del peligro. Entonces dice, vamos a capacitarnos, vamos a generar procedimientos, programas que me permitan lidiar con este peligro. Y por último,
último, entonces, están los controles asociados con equipos de protección personal o elementos de protección personal. Claro, este tipo de control no va, digamos, a generar de manera efectiva evitar el peligro, ¿cierto? Evitarlo. Puede ser que esa armadura, para este ejemplo, proteja al trabajador de la quemadura del dragón. Puede ser, como pueda que no, porque si la armadura no es lo suficientemente que no resiste a través de su material, pues igual le va a generar alguna afectación al trabajador. Entonces, simplemente tiene ahí unas medidas. Entonces, tanto los equipos de protección colectiva como los elementos de protección individual, que constituyen todos los elementos de protección, terminaría siendo también una medida de intervención, un control operacional, pero de tipo blando, ¿cierto? Es importante, se necesita y, por supuesto, fundamental para poder desarrollar apropiadamente las labores. Entonces, estos serían los 5 tipos que no solamente, digamos, se mencionan en la norma ISO 45001 de alguna forma, sino también, muy importante que ustedes tengan en cuenta, que en la legislación nacional se invita a la utilización de la jerarquización de controles. Acá ya vamos a empezar a hablar de la jerarquización de controles, donde se arranca por eliminación y lo último que se mira son los EPPs. Infortunadamente a veces se trabaja al contrario. Primero llenemos a todo el mundo de EPPs y lo último que se piensa es cómo eliminar la fuente. Eso es fundamental para poder hacer una buena gestión de peligros. Entonces, muy importante tener en cuenta, con base en la anterior, que hay unos tipos de controles, que son los que acabamos de mencionar, que se subdividen además en 3 categorías. Controles en la fuente, que serían en este caso los controles de eliminación, los controles en el medio, que serían en este caso los controles de ingeniería, controles administrativos y lo que es sustitución, y controles en el individuo, que tenemos también controles administrativos y controles asociados a los EPPs. Entonces, los controles en la fuente normalmente consisten en la corrección de una falla, avería de un material, estructura, sistema, equipo, máquina o herramienta que produce el factor de riesgo. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, lo que eliminaría de raíz es que primero se encontrara un antídoto frente al virus o se pudiera eliminar de raíz el virus, ¿cierto? Estas serían como las 2 posibilidades. Controles en el medio. Entonces, si el control en la fuente es el factor de riesgo, entonces se tratará de impedir que el riesgo se difunda en el ambiente. Por eso es que es importante los controles de ingeniería y los controles administrativos en este caso. Tenemos también lo que son los controles en el individuo. Estos controles normalmente nos permiten atender acciones que estén asociadas a proteger la salud del trabajador y normalmente los involucra, los integra internamente a ese propósito, ¿cierto? A ese propósito. Fundamental que eso se tenga en cuenta. Entonces, claro, esta subdivisión, ¿a qué nos conlleva? A que lo primero que nosotros tenemos que hacer después de haber identificado el peligro, evaluado y valorado el riesgo, es saber si tengo controles existentes asociados a la fuente, al medio o al individuo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con eso se establece la calificación de los controles y por tanto el nivel de eficiencia que al final va a estar asociado al nivel de probabilidad y nivel de consecuencias. En ese sentido, si nosotros sabemos exactamente si los controles están siendo efectivos, pues seguramente los niveles de eficiencia van a ser bajos, por tanto, la probabilidad de materialización de un riesgo también va a ser más baja. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, los controles en la fuente, entonces ahí tenemos el dragón eliminado, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener el tema de eliminación. Para controles en el medio, entonces, puede funcionar muy bien sustitución, aunque fuente también podemos utilizar sustitución. En el medio, controles de ingeniería y controles administrativos. Y para controles en el individuo, pues por supuesto, controles administrativos y EPP. Entonces miren que hay una relación. ¿Qué significa eso? Que quienes hayan trabajado con GTC 45 y ya conozcan ese referente,
les va a quedar muy fácil hacer ese match. Ah, claro, estas medidas de intervención que están en la parte derecha tienen que ver con las existentes. Entonces, si las existentes no están permitiendo que el nivel de riesgo se reduzca, es porque me está pidiendo nuevas medidas, nuevos controles operacionales. Y eso me va a ayudar a complementar lo que estoy haciendo y, por supuesto, a favorecer la gestión del sistema y a cumplir los objetivos. Entonces, ahí es muy importante la objetividad al momento de, uno, definir los controles existentes en la fuente, en el medio y en el individuo. Dos, la calificación de la evaluación y valoración del riesgo. Y tres, establecer con base en esas calificaciones cuáles son esas medidas complementarias y utilizarlas a través de la pirámide que les estoy mostrando acá, que la invertí precisamente para mostrarles que en el mundo ideal, la base de la pirámide deberían estar todos los controles que tengan que ver con la eliminación. Ese es el mundo ideal, como les digo, porque pues finalmente no siempre vamos a tener como la posibilidad de tener como esa facilidad de adoptar ese tipo de controles. Muchas veces se podría dar que no encontramos la manera de eliminar un peligro, ¿cierto? No lo encontramos. Entonces tenemos que ir bajando de categoría. Bueno, no lo puedo eliminar, entonces miremos si lo podemos sustituir. No lo puedo sustituir, entonces miremos si podemos colocar controles de ingeniería. Estas de acá arriba vendrían a considerarse medidas duras, ¿cierto? Medidas duras. Mientras que estas de acá abajo vendrían a considerarse como medidas blandas. Entonces miren que todas son importantes, pero las que cobran mayor relevancia al momento de la gestión o el control operacional son las de arriba, o sea, eliminación, sustitución y controles de ingeniería, porque esto le va a reducir energía al sistema. ¿Qué significa eso? Que al reducirle energía al sistema, estamos promoviendo reducir índices de peligrosidad y, por tanto, materialización de los riesgos. Pero si arrancamos solamente con medidas blandas, esa posibilidad se vuelve remota. Entonces, muy importante que tengamos en consideración ese aspecto. Entonces, para colocarles acá algunos ejemplos, la eliminación me permite a mí modificar un diseño para eliminar el peligro o simplemente cambiar un peligro por eliminar el peligro por completo. Entonces acá podría pensar en introducir dispositivos de tipo mecánico, de alzamiento para eliminar un peligro de manipulación manual de cargas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces elimino el peligro biomecánico y ahora lo convierto en peligro mecánico, ¿cierto? Entonces miren que lo que estoy haciendo es eliminar de raíz el peligro biomecánico, digamos, en función de la manipulación manual de cargas, cuando coloco un equipo. Sustitución, entonces, utilizar un material menos peligroso o menos riesgoso para reducir la energía del sistema. Entonces, por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la temperatura, sustituir una sustancia química por otra que tenga menos toxicidad. Eso se vuelve clave en la definición de los peligros y los riesgos. Tenemos los controles de ingeniería, entonces está todo lo que conlleva las adecuaciones para reducir riesgos en cuanto a probabilidad y consecuencias frente al peligro. Acá podríamos pensar en instalar, por ejemplo, guardas de seguridad, sistemas de ventilación, protección de las máquinas con otro tipo de protecciones, digamos, o barreras más bien, enclavamientos, cerramientos acústicos, entre otros. Tenemos también lo que son los controles administrativos. Entonces, acá podríamos adoptar medidas administrativas como complemento de otros controles. Entonces, acá es muy usual trabajar todo lo que tiene que ver con procedimientos, ¿cierto? Con buenas prácticas de manejo seguro, con el tema de instalación de alarmas, inspecciones de equipos, observación de comportamientos, controles de acceso, capacitación del personal. También se acostumbra a hacer, por ejemplo, mediciones ambientales, acá también, para también reconocer un poco cómo está ese peligro y cómo está el riesgo, digamos, muy importante como reconocer ese tipo de cosas. Y, por supuesto, los equipos y elementos de protección personal, que pueden ser colectivos o pueden ser de forma individual. Entonces, como por ejemplo, ahorita, pues la mascarilla o tapabocas, la protección auditiva, arneses, por ejemplo, acá muy importante para el trabajo en alturas, todo el equipo de protección contra caídas,
guantes y cualquiera que se requiera dependiendo el tipo de peligro y el grado de exposición que se esté teniendo. Miren, en este punto, algo muy importante en el diseño de los controles también es establecer las especificaciones de estos equipos y estos elementos. A veces, por irnos a comprar lo más barato, tal vez compramos equipos que no funcionan o que no están diseñados para el propósito previsto o que no se tienen de pronto contempladas esas especificaciones y al momento del uso se empiezan a deteriorar los equipos más rápido, los elementos más rápido, etcétera. Entonces, acá también se pueden vincular todo lo que tiene que ver con equipos de emergencia, ¿ya? Fundamental tener presente eso. En cuanto a la evaluación y la valoración del riesgo, entonces, ya les había mencionado, ahorita cuando hablábamos al comienzo de la exposición, que el riesgo se dividía en dos aspectos claves que al momento de combinarse genera la materialización del riesgo. Y en este caso son la probabilidad y la severidad. La probabilidad es esa posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico y que esto pueda generar unas situaciones, digamos, latentes para la organización. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de contagio con COVID-19 en estos momentos es alta, ¿cierto? Porque no se ha encontrado la vacuna, porque todavía no nos hemos adaptado a los protocolos de bioseguridad, entonces la probabilidad va a ser alta en la medida que eso no se cumpla, ¿cierto? Pero si yo soy una organización que diseñó el protocolo, que lo adoptó, que lo organizó adecuadamente, pues eso me va a llevar a reducir la probabilidad de que ocurra. Entonces miren que esto guarda relación de causa-efecto también con los controles. Empieza, digamos, a generarse un tema importante en función de ese aspecto. Tenemos también lo que tiene que ver con severidad o consecuencias. Entonces, para este caso, el resultado del evento expresado cualitativa o cuantitativamente. Cuando hablamos de severidad o consecuencias, hablamos de, por ejemplo, pérdida, lesión, desventaja o ganancia. Y eso va a conllevar a que, digamos, genere unos efectos a la salud, a la propiedad o una combinación de estos, ¿ya? Entonces, al igual que la probabilidad, los controles también me van a permitir reducir la severidad o la consecuencia dependiendo del tipo de control que yo seleccione. Por eso, digamos, un control ideal es el que combina probabilidad y consecuencia. Entonces, donde yo diseño un control que me permite reducir probabilidad, pero también reducir la probabilidad de que la consecuencia sea mayor a la que estaba inicialmente proyectada o planteada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eso va a generar también un beneficio para la organización en la medida que nosotros nos permitamos hacer ese análisis cuidadoso. Ese tema de probabilidad, severidad y consecuencias se calculan, digamos, esas se calculan en el caso de la GTC 45, la probabilidad tiene una fórmula matemática que tiene que ver con el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, ¿cierto? Y las consecuencias pues ya están asociadas precisamente a esa calificación y por supuesto la combinación de estos dos es la que me va a llevar a la priorización también de las medidas de intervención de esos riesgos que me están saliendo calificados como no aceptables o aceptables con control, ¿cierto? Que requieren control. Por eso es muy importante también tener en cuenta que los riesgos, como ya lo he mencionado, pueden ser aceptables, es decir, el nivel de probabilidad de una consecuencia dentro de un periodo de tiempo se considerará admisible. Y para eso, pues, se requieren medidas de protección y que se planifiquen lo antes posible, de tal manera que minimice el riesgo de materialización. Y por supuesto, pues que se adapte, pues lógicamente, a los requisitos legales y reglamentarios. O sea, no puedes conocer la parte normativa. Es muy importante que cuando hagas estos análisis, no lo haga a discreción de la norma legal. O sea, es importante que también conozcamos esos requisitos para poder asegurar una buena definición de riesgo aceptable. El riesgo tolerable es ese riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización lo puede soportar. Entonces, miren que es cuando yo ya tengo unos controles existentes en la fuente, en el medio, en el individuo, pero además los respaldé con unos controles, unas medidas de intervención complementarias para asegurar la efectividad
y por supuesto para dar cumplimiento a las obligaciones legales y también a las políticas internas de la organización y a los objetivos trazados. De esa manera, pues nosotros vamos a asegurar que efectivamente se cumplan los propósitos de la organización y podamos pretender que se asegure la intención fundamental, que es reducir los índices de accidentalidad y enfermedad laboral o evitar de cualquier modo que estos se vayan a presentar. Un ejemplo de medidas de intervención. Entonces, por ejemplo, para el caso del peligro locativo, pensando en actividades de almacenamiento, orden y aseo, cuando ustedes hacen aplican la metodología de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, normalmente lo que se tiene es que se hace esa identificación, pero previo se ha establecido qué procesos, qué actividades y qué tareas están asociadas. Acá yo ya he hecho como un resumen, entonces cogimos el peligro locativo que está asociado a una actividad o una tarea de almacenamiento de orden y aseo. Para este caso, vamos a colocar dos tipos de controles. Un primero que va a ser controles de ingeniería, que está asociado precisamente a superficies, pisos secos, sin obstáculos ni regulares, áreas de circulación, trabajo con iluminación suficiente y de calidad, realizar mantenimiento oportuno a infraestructura. Entonces miren que ahí tenemos 3 controles de ingeniería, ¿cierto? Donde nosotros hacemos adecuaciones, por ejemplo, a la infraestructura, a la iluminación, para asegurar que el área de almacenamiento cumpla su propósito y minimice el factor de riesgo locativo. Tenemos también lo que son los controles de carácter administrativo. Entonces, acá, por ejemplo, se pueden generar autorreportes de condiciones inseguras, se puede llevar también capacitación en ambientes de trabajo seguro y saludable, y se puede realizar capacitación al personal en identificación y control de peligros y riesgos. Entonces, miren que cada tarea, cada actividad que se desarrolla en la organización puede conllevar a la adopción de diferentes tipos de controles, que esto lo vamos a profundizar aún más. Ahorita al final de esta charla van a recibir información de valor de una formación maravillosa que hemos diseñado precisamente para poder identificar estos controles, hacerlo de forma técnica, establecer las medidas de intervención pertinentes al tipo de peligro y que de alguna manera también sepamos cómo también administrarlo, ¿no? Porque muchas veces tenemos un montón de controles regados, pero no tenemos una herramienta para administrarlos. Entonces, esa herramienta normalmente son los planes o los programas de seguridad y salud en el trabajo que nos ayudan también como a recabar, a recoger, para poder establecer y desarrollar esas acciones de manera ordenada y estructurada. Entonces, los programas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se convierten en ese conjunto de actividades planificadas que durante una línea de tiempo me van a permitir asegurar el cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miren que al final los programas se vuelven, yo lo llamo como un hijito del plan anual de trabajo, ¿cierto? En el plan anual de trabajo le hago seguimiento al programa. Y el programa lo que hace es desplegar una serie de acciones o actividades que finalmente se convierten en esos controles operacionales, en esas medidas de intervención que van a asegurar el logro de los objetivos de acuerdo a los peligros identificados para minimizar el riesgo de accidentalidad y enfermedad laboral. ¿Qué tipos de programas? Entonces acá he enunciado algunos que están asociados a normatividad legal, que serían pues entre comillas, digo entre comillas porque algunos los han dado como obligatorios y otros los toman a discreción. Yo les diría que estos que están acá, digamos, serían como esos mínimos que toda empresa debería tener en caso tal que identifique peligros asociados o situaciones asociadas a estas temáticas. Entonces tenemos lo que es el programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, a través del decreto 1072 del 2015, en el artículo 224611. Claro, entonces, ¿recuerdan las medidas de intervención de tipo administrativo? Allá van a salir todas las capacitaciones en toda la matriz de peligros. Pues necesito algún elemento que me permita recoger todas esas capacitaciones y poderlas administrar.
Ejemplo de eso, el programa de capacitación o plan de capacitaciones. Entonces ya las organizo de manera sistemática, estructurada, defino responsables, tiempos de ejecución, recursos y se llevan a cabo. Luego viene un programa de intervención del riesgo psicosocial, entonces resolución 2646 del 2008. Entonces ahí tenemos, y muy importante, cuando, claro, el tema de las baterías pues se complicó un poco ahorita en el tiempo de pandemia, pero sin embargo las medidas de intervención seguían. Miren que independientemente de que no... independientemente de que no midamos o no hiciéramos la medición de factor riesgo psicosocial, ¿cierto? Las medidas de intervención sí seguían. Entonces, esa es mi responsabilidad como organización. Entonces, claro, lo identifiqué, me di cuenta que tenemos, me di cuenta que tenemos una persona que tiene de pronto algún tipo de afectación, entonces se organiza todas las medidas de intervención y se establece puntualmente para el individuo. Entonces miren que se convierte también en un control de tipo administrativo importante y relevante para su desarrollo. También en relación a su ambiente de trabajo, ¿cierto? Porque ustedes saben que el contexto también de cómo se ubica la persona puede generar también materialización de ese riesgo psicosocial. Tenemos el programa de auditoría, que fundamentalmente lo que busca es administrar, organizar a través del decreto 1072, artículo 224629, todo lo relacionado con las auditorías a los sistemas al sistema de gestión y también auditorías específicas que quisiera hacer. Miren que yo lo podría establecer también como una medida de tipo administrativo. Tenemos los programas de promoción y prevención en salud, que ya son más específicos, ¿cierto? Entonces allá podríamos tener un programa, por ejemplo, de vigilancia epidemiológica relacionado con peligro biológico, podríamos tener un programa de vigilancia para el peligro mecánico, podríamos tener un programa de vigilancia para el tema locativo, por ejemplo, un programa de 5S o de orden y aseo. Miren que ahí los podemos ir configurando. Programa de mantenimiento para instalaciones, equipos y herramientas. Entonces, clave, porque claro, si voy a hacer controles de ingeniería y si voy a establecer procedimientos para mantenimiento seguro o mantenimiento preventivo, pues necesito enlistar cuáles son esas acciones que voy a tomar. Entonces, para eso me sirve el programa. El programa de rehabilitación de salud a los trabajadores, por supuesto, porque alguien se me va a enfermar, entonces necesito organizarlo, esto de acuerdo a la ley 9 en el 79 y el decreto 1072 del 2015. Y el programa de prevención contra caídas para trabajo seguro en alturas, de acuerdo con la resolución 1409 de 2012, el artículo 11 y el artículo 12. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos ejemplos de estos programas que lo que hacen es apoyarnos a recoger esta información, organizarla, estructurarla y poder hacer medición. Normalmente, no en todos, pero sí en parte de ellos, lo mínimo que se mide es indicador de cumplimiento. También podría medir cobertura, por ejemplo, y podría medir efectividad del programa, ¿cierto? En relación a los resultados, al logro de los resultados y a su rendimiento, digamos, sería como los tres aspectos claves asociados a los programas. Bueno, entonces, claro, los programas y toda la gestión en seguridad tienen un impacto. Acá les he puesto una gráfica hasta el 2018, hubiese querido colocarles 2019, pero no tuve como los datos tan a la mano, pero ahorita les comento como un índice global de resultados 2019-2020, los cambios fueron significativos porque la gente no está trabajando en las empresas, entonces se redujo los grados de accidentalidad y enfermedad laboral. Vamos, eso se presumía que iba a pasar. Entonces, acá algo muy importante, ustedes pueden entrar a FaseColda y en FaseColda ustedes pueden encontrar todas las estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral, ¿cierto? Y ahí está todo el registro de los trabajadores que están afiliados a la Seguridad Social Integral. Claro, la base de datos allá es grandísima y podemos sacar estadísticas de todo tipo. Por actividad económica, entonces pueden consultar información de valor en estas bases de datos. Entonces es muy importante utilizar esta información. Pues hasta más o menos abril del 2018 a marzo del 2019 aproximadamente, se presentaron 647.310 accidentes de trabajo, ¿cierto? Pero hay algo notable en esta gráfica. Miren que desde el año 2014
que fue cuando salió el decreto 1443. Yo no sé si ustedes recuerdan que este decreto fue el que dio como marcó el hito para saltar de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si lo observamos, hay una relación, ¿sí? No necesariamente directa, pero hay una relación entre la época en que nos dicen hay que adoptar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de la accidentalidad. Entonces, entre el 2014 y el 2018 hubo una reducción aproximada del 20%. Esto, accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. Entonces, acá está la tasa de accidentalidad. Lo cual nos invita como a pensar, oiga, sí vale la pena hacer el esfuerzo con los controles operacionales, no le metamos la mano al bombillo para que nos electrocutemos, no nos subamos allá en el poste para que nos electrocutemos, o sea, si hay conciencia y si tenemos, digamos, medidas, mecanismos para facilitar que las personas puedan desarrollar adecuadamente sus tareas, que tengan condiciones de trabajo adecuadas, pues eso automáticamente se va a ver reflejado en la reducción de la accidentalidad. ¿Listo? Entonces esta es una cifra general país, pero que da, digamos, una buena connotación de lo que puede pasar o lo que puede suceder en relación a esta adopción de programas de gestión en la seguridad y salud del trabajo para la administración del control operacional. En relación a la enfermedad laboral, es un poco más errático. Recuerden que el accidente de trabajo, digamos, es inmediato y tú lo puedes visibilizar de manera más inmediata. Las enfermedades no, ustedes saben que tiene que pasar todo un proceso de calificación y pueden pasar años, o sea, inicialmente hay presunción de enfermedad laboral, pero solamente se va a categorizar como enfermedad laboral cuando haya calificación, ¿cierto? Por parte de la Junta de Calificación. Entonces, acá, digamos, el comportamiento también, si lo miramos, pues también es una tendencia descendiente. Y se puede observar que entre los meses de abril del 2018 y marzo del 2019, teníamos aproximadamente 10.524 enfermedades que fueron calificadas. Es decir, que se disminuyó la tasa de enfermedad entre 2010 y 2018 de aproximadamente el 24%. También, como les comento, pudo haber habido influencia un poco también del tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que si vemos hay una marcada tendencia, digamos, a la baja en ese sentido. Entonces, ahí nuevamente es insistir y persistir en que efectivamente si generamos una adecuada cultura de seguridad y salud en el trabajo y adoptamos controles operacionales que faciliten su desarrollo, pues en las tendencias se va a empezar a ver. Y lo mismo sucedió en el caso de accidentes mortales. Entonces, en cuanto a mortalidad, se reportan 555 muertes calificadas en ese mismo periodo, con una reducción del 46%. Yo creo que ese es uno de los datos más significativos y que genera, pues, alto impacto precisamente porque se evidencia que de una u otra manera la gestión está generando algún efecto sobre el índice de accidentalidad. Tendríamos que entrar a evaluar qué pasaba antes del 2010, ¿cierto? Ya eso nos queda de tarea a cada uno de nosotros mirar qué pasaba antes del 2010, si era así elevado como aparece en el año 2010, porque miren que empieza a tener una tendencia decreciente y en el 2014 empieza a tener una caída persistente en función del tema de mortalidad. Entonces, pues son cifras significativas, aprovechen esa fuente de datos que es FASECOLDA para poder tener información no solamente de los datos de accidentalidad, enfermedad laboral, sino también lo van a poder hacer por actividad económica, por nivel de riesgo, digamos, tiene una base de datos de verdad bien robusta y les va a permitir a ustedes encontrar información precisa y consistente en esa acción. Les agradezco, por favor, silenciar los micrófonos. Ya ahorita vamos a entrar al espacio de preguntas, entonces les agradezco, porfa, mientras vamos terminando. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir? Al final del año 2019, en Colombia se presentaron cada día, miren, cada día 1.696 accidentes de trabajo, 24 enfermedades laborales y 1.3 muertes. ¿Cierto? Esto de acuerdo al Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad.
También importante mencionarles que en ese mismo año las enfermedades y muertes disminuyeron en un 16.7% y 14.4% en relación al año anterior. Interesantísima esa cifra. Y de resaltar que el número de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales superó los 10.5 millones en el país el último año. Como les digo, pues importante, no estaba todavía tabulada la información del año 2020, pero importante mirar qué pasó en el 2020, aunque lo que se menciona en algunos apartados es que efectivamente hubo una disminución debido a los temas de las cuarentenas y que las personas empezaron a trabajar remotamente. Ya tendríamos que empezar a analizar la información desde otro frente, y es cuáles son los tipos de patologías que se están dando por el trabajo remoto, por el trabajo en casa, por la situación del COVID-19, o sea, ¿qué otro tipo de situaciones se están dando? Que, claro, conllevaron a reducir significativamente las cifras, pero probablemente también pueden estar generando de una u otra manera también otro tipo de afectaciones. Miren, por ejemplo, habían empresas que solamente utilizaban productos químicos para lavar el baño. Ahora se utiliza producto químico por todo lado. Y eso implica modificar, hacer gestión del cambio para las matrices de peligros. Todas las matrices de peligros a nivel mundial se tuvieron que haber modificado. Acá no hay excusas de que no, solamente metí lo del COVID, no. Usted analizó peligro químico, analizó peligro psicosocial, analizó si los productos también le están generando daños a las máquinas. Todo eso hay que analizarlo y miren que son aspectos que no se han tenido en cuenta al momento de aplicar protocolos de bioseguridad. Se pensó en atacar como lo esencial, pero no se ha pensado más allá. Y eso puede conllevar también a unas situaciones de riesgo y deterioro a la propiedad y pues a la salud. Los sectores económicos que hoy día tienen mayor tasa de accidentalidad son minas, agricultura y construcción. Siguen, digamos, estando en el top de accidentalidad. También pues están categorizados en el caso de minas y construcción principalmente en clasificación de riesgo 5. En el caso de enfermedad laboral, minas también nuevamente, industria manufacturera y agricultura. Entonces, es importante que con base en estas cifras también empecemos a generar conciencia en nuestras organizaciones de que es necesario autocuidarnos, que es necesario adoptar un sistema de gestión de seguridad no de papel, sino algo que funcione. Realmente la esencia del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está en el control operacional, está en las medidas de intervención, está en la participación y consulta de los trabajadores, está en la adopción de autorreportes. Todo eso, digamos, es lo que finalmente le genera valor a la organización. Bueno, entonces esto era lo que te teníamos que contar hoy y pues acompañado de qué? Por supuesto, esto tiene una razón de ser. Esto es un preámbulo, un abrebocas, si lo queremos llamar de esa manera, de un programa maravilloso que se llama Pine Point, que tiene como fin precisamente generar herramientas que le generen valor a cada uno de ustedes y a sus organizaciones para enfrentar esas situaciones reales y potenciales del día a día que se presentan, que han terminado en incidentes o en no conformidades. Entonces, teniendo en cuenta que el 30% de las no conformidades en auditoría de tercera parte, de acuerdo con el tema de las auditorías realizadas por SGS, identificábamos que control operacional era uno de los puntos que requería mayor atención por parte de las organizaciones, porque es donde normalmente hay más latencia de no conformidades. Entonces se desarrolla un programa que se llama Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene uno de sus módulos integrado como controles operacionales y ahorita pues les van a ampliar un poco más sobre esta información. Esta formación pues integra competencias tanto teóricas como prácticas y busca principalmente afianzar competencias del saber, afianzar competencias del hacer y afianzar competencias del ser, ¿cierto? Que cuando estas se armonizan, pues es la que me va a permitir que pueda facilitar el proceso de adopción de herramientas, la interiorización a través de la toma de conciencia y, por supuesto, muy importante, adquirir conocimientos que le generen valor a usted y también a la organización que representa. Eso es fundamental poderlo desarrollar y hacer para poder hacer un buen trabajo en sus organizaciones. Entonces, esto está disponible para cada uno de ustedes y, pues, fundamental.
Beneficios, pues desarrollar competencias a partir de las nuevas herramientas de gestión, apoyar el cumplimiento de los requisitos legales, aumentar la credibilidad y minimizar el riesgo reputacional, permitir el desarrollo de actividades de promoción y prevención, ayudar a la reducción en la rotación y el ausentismo del personal, mejorar los procesos y, por supuesto, fomentar una cultura preventiva del trabajo, que es lo que buscamos cuando adoptamos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues acá el siguiente paso, ¿cuál es? Pues el primero, ya estás acá, ¿cierto? Hoy salió el sol, decidiste participar en, en este seminario, donde te dimos, digamos, como un preámbulo de lo que va a suceder en este curso, ¿cierto? Hasta ahora, digamos, ahí como una información básica para que puedas arrancar, ¿cierto? Entonces, prepárate para iniciar. Estás en un buen momento para hacerlo. Y ahorita con el trabajo en casa creo que se nos ha facilitado también poder estudiar de manera más sencilla. Evalúa el beneficio que tiene esto para ti como persona, para ti como profesional, para ti como trabajador y para ti como empresario, si eres empresario, si eres consultor, va a tener un beneficio también adquirir herramientas. Organiza tu tiempo y los recursos, ¿cierto? Es muy sencillo, ahorita nos va a dar más detalles al respecto nuestros compañeros de comercial y mercadeo para que puedas acceder de manera muy sencilla también a estas capacitaciones. Inscríbete al programa de formación. Acá creo que te han venido dejando un link para que hagas inscripción y poder participar, ¿cierto? Entonces, Pain Point consiste precisamente en herramientas para solucionar situaciones reales o potenciales que se puedan dar en tus organizaciones. Ya es que las cosas pasen, logrando frutos, liderando sistemas de gestión. Y para poder liderar adecuadamente sistemas de gestión, ¿qué necesitamos? Herramientas, ¿cierto? Porque acá uno puede tener muy buena voluntad, uno puede bajarle las ruedas redondas a la carreta, ponérselas, pero muy importante también tener la capacidad, la actitud para poder enfrentarlo y para poder asumirlo. Entonces, recordemos, ya para ir cerrando y poder pasar a nuestro espacio de preguntas, que 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, 2 ojos y una nariz. La seguridad laboral sabe contar. Entonces, si tú no te preocupas por ti y no velas por tu autocuidado, por tu preservación, yo digo que las normas de seguridad y salud en el trabajo se crearon para preservar a la especie, literal, ¿cierto? Entonces, invitémonos a esta formación. Qué bueno aprovechar este tiempo para estudiar, para formarnos y para poder contribuir con herramientas a nuestras organizaciones y hacer país al momento de también aportarle esto a cada uno de los trabajadores. Entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué preguntas tendríamos entonces para poderlas resolver? En este momento podrían hacer las preguntas a través del chat o podrían hacerlas a través del micrófono también. Estamos acá muy atentos a ustedes. Si hay alguna pregunta, por acá Mafe pregunta, ¿cuáles son las herramientas Pain Point que ustedes suministrarán? Bueno, de esto te va a contar ahorita, creo que tenemos por acá a Karen, que nos va a comentar un poco más sobre el curso. Y pues esto ya haría parte, digamos, del contenido del curso específicamente, María Fernanda. No sé si está Karen o alguien del equipo comercial para... Está Natalia Hola, muy buenos Cubillos días. o Diana Caballero. Hola, Jenny, ¿cómo Diana. estás? Mucho Hola, ¿cómo gusto, Diana estás? Caballero. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues primero darle el agradecimiento a nuestros participantes. Es un honor contar con su participación. Muchas gracias por su asistencia. Efectivamente, tenemos la formación, como lo comentaste, Jenny, formación en controles operacionales aplicables de acuerdo a la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Es una formación que vamos a dictar en sesión sincrónica. Tenemos las sesiones sincrónicas los días martes y jueves eh, del mes de enero, de febrero, perdónenme, iniciando el 23 de febrero. Es una formación que tiene una intensidad horaria de 40 horas y tiene una certificación internacional. Hemos dejado en el chat el link
para que las personas que estén interesadas en participar y obtener más información de acuerdo a su interés, los podamos contactar posteriormente para poderles dar mayor información. Esta formación, como les comenté, tiene adicional un respaldo de una plataforma habilitada 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y vamos a tener unas sesiones sincrónicas de apoyo para poder profundizar más en este tema. Martes y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden que si quieren tener mayor información, La manito, prof sociales, es que no aparece el nombre. Si quieres abrir tu micrófono, prof sociales, por favor. bueno, tenemos una pregunta del valor del curso. El valor de la inversión es de 2.810.000 pesos masiva, del 19%. A las personas que están interesadas en participar y participaron en este webinar, tienen un descuento especial. Inscríbanse en el link que les dejamos en el chat para poderlos contactar y darles a conocer este descuento súper especial que tenemos para ustedes. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Nos preguntan que si es posible publicar el link. Ah, ya lo relacionaron nuevamente. Allí se inscriben y nosotros, el área comercial, nos contactaremos con ustedes el día de hoy, el día de mañana, para darles a conocer el contenido temático de la formación y el descuento especial, como les anuncié. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Recuerden que SGS está en permanente contacto con sus clientes. Tenemos webinar los días martes y jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Vale, gracias, muchas gracias Diana, muchas gracias Jenny, muchas gracias a todos los participantes. Recuerden igualmente visitarnos en nuestras redes sociales para que conozcan todas las ofertas que manejamos y los próximos seminarios para que se puedan inscribir. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Gracias Diana, gracias María y un abrazo a todos. Nos encontramos pronto en nuestros procesos de formación. Así será. Que estés muy bien. Gracias. Buenas